Saludos, aquí 018 Marine37 de nuevo con la guía SCP. Esta vez le incluiré dos nuevos ítems. Comenzamos. Ítem SCP-026. Denominación: retención después de la escuela. Clasificación de objeto: Euclid. Descripción: SCP-026 es una escuela pública de 3 pisos construida en... Cuenta con 2 salas conectadas a un vestíbulo central. Fue declarada condenada en... Años de encontrarse en la planta no coincide con los planos del edificio. Ver sesión de entrevista 026-1. Atrajo la atención de la fundación tras varias desapariciones en la zona, las cuales están vinculadas a las visitas al edificio abandonado. El edificio demuestra anomalías especiales. Su espacio interno es muy superior a la superficie externa que el edificio demuestra. Los pasillos muestran longitudes variables, mientras que las escuelas tienen diferentes números de escalones al subir o bajar. El número de habitaciones fuera de los pasillos cambia cada vez que se contabilizan. Los intentos de llegar a los extremos de los pasillos han fracasado hasta el momento. La entrada a través de las salidas de emergencia situadas en los extremos de los pasillos lleva a puertas aproximadamente de medio camino a lo largo de los pasillos. Edición: ver nota 26A. Procedimientos especiales de contención. SCP-026 debe permanecer firmemente bloqueado y tapeado todo el tiempo cuando no exista ninguna investigación en curso. Las alarmas están configuradas para alertar a la fundación en caso de entrada civil u otras urgencias. 026-B. Pasillo al segundo piso desde el ala este. Existe un gran grafiti en las paredes interiores de la escuela. La mayoría parece típico, incluyendo signos de pandillas, nombres y arte callejero. Sin embargo, el graffiti se desvanece y reaparece, cambiando de posición. Al escribir en las pizarras y tablones de anuncios cambiarán de un modo similar. Los temas que típicamente se encuentran van desde las materias escolares estándar, matemáticas, literatura o biología, a temas más esotéricos, tales como el entrelazamiento cuántico y la eugenesia. Un investigador informó de una tabla que detalla la información sobre SCP, pero la evidencia fotográfica mostraba solo una pizarra en blanco. Ver nota 026-B. La frase "los niños solían cantar" ha aparecido en múltiples ocasiones en varios lugares por todo el edificio, pero actualmente no existe una explicación de su significado. Un número de sujetos inconscientes se han encontrado en el edificio, principalmente en la edad de la escuela secundaria, que van desde 12 a 18 años. Están vestidos de acuerdo al código de vestimenta de la escuela, alrededor de... Varios de ellos han sido identificados como ex-alumnos o profesores de la escuela, que desaparecieron después de que ésta cerró. En por lo menos un caso, más de 10 años después del cierre. Actualmente se desconoce la forma en que fueron transportados de vuelta a SCP-026. Todos los intentos de despertar a los sujetos mientras están en el interior del edificio han fracasado. Al ser removidos los terrenos de SCP-026, los sujetos despiertan abruptamente, experimentan un periodo de confusión, antes de fallecer por una extremadamente rápida deshidratación, seguido por una descomposición avanzada. Ninguna información útil se ha recuperado de los sujetos hasta la fecha. La incapacidad para despertar a los sujetos se extiende a aquellos que se duermen en los terrenos de SCP-026, aunque la rápida deshidratación parece solo afectar a los que se han encontrado en los terrenos de la escuela. Nota 026A. Exploraciones robóticas y canales de video han demostrado que las aparentes anomalías especiales son causadas por los cambios de la percepción de los observadores, en lugar de fenómenos especiales reales. Por esa razón, SCP-026 no requiere de los conocimientos del Destacamento Móvil Especial RHO-08, excursionistas en carrera, en este momento. Actualización. La exploración adicional ha mostrado que se producen algunos fenómenos especiales, pero el registro de exploración para más detalles. Nota 026-B. Se observa que el contenido de blogs de notas, libros y pizarras de papel han desaparecido solo para reaparecer en superficies dentro de SCP-026. Nuevos textos han aparecido, en su mayoría extraídos de grafitis o libros de texto. Se debe tener precaución para llevar documentos a los terrenos de SCP-026. Nota 026-C. Muchos del personal de clase D expuestos a SCP-026 que han desaparecido del control de la fundación han reaparecido en el interior del anómalo edificio. Los sujetos en cuestión se habían quejado previamente de sueños idénticos a los experimentados por el agente Malek. Actualización. Sesión de entrevistas 026-8. Registro del incidente 026-12. Durante el control de seguridad rutinario de SCP-026, el agente Malek fue encontrado inconsciente por su compañero, el agente Jones, en el vestíbulo principal. Los primeros intentos de despertar al agente Malek
fueron ineficaces, por lo que fue trasladado para su transporte al sitio. Al salir de los terrenos de SCP-026, se despertó abruptamente en un estado de agitación. Al ser interrogado, reveló que había estado soñando en un salón de clases. Este sueño ha sido consciente en todos los sujetos que se han quedado dormidos en los terrenos de SCP-026. Aquí concluye el SCP-026. Comenzamos con el SCP-027. Ítem: SCP-027. Denominación: el dios de las Alemañas. Clasificación del objeto: Euclid. Descripción: SCP-027 parece ser un fenómeno de origen desconocido y asociado a un sujeto humano. Actualmente es SCP-027-2. En este momento como huésped de SCP-027. El sujeto 027-2 está constantemente rodeado de enjambres de Alemañas que son atraídos hacia su posición. El sujeto no parece ser capaz de establecer control sobre esas criaturas en ninguna medida, y de hecho es propenso a sufrir ataques de especímenes salvajes. Estas criaturas también atacan al personal que se acerca demasiado. Allí donde vaya el sujeto, un enjambre inicial de insectos voladores como moscas, mosquitos, comenzará a formar una nube a su alrededor, normalmente al cabo de 2 o 3 minutos. Poco después, animales que se arrastran como piojos, cucarachas, gusanos, arañas, datos eliminados, ratones y ratas comenzarán a aparecer. Cuanto más tiempo permanezca el sujeto en un lugar, mayor número de mañas se congregarán ahí. Cuando el sujeto deje el lugar, algunas de esas criaturas lo seguirán, pero la mayoría se dispersarán. Se sabe que SCP-027 cambió de huésped en una ocasión. Tras la muerte del primer huésped conocido, el sujeto SCP-027-1, pero anexo 1 para más información, ya que SCP-027 podría ser probablemente repetir este comportamiento tras la muerte del sujeto SCP-027-2. Todo el personal de alta importancia debe mantenerse alejado del huésped actual hasta que se comprenda mejor la naturaleza de SCP-027. Probablemente SCP-027 haya sido transferido entre personas un número indeterminado de veces antes de su contención. Se ha comenzado una investigación sobre las posibles huéspedes anteriores, y algunas pruebas preliminares sugieren que SCP-027 ha podido existir desde al menos años. No se sabe aún cómo SCP-027 elige o atrae animales, o incluso qué es exactamente SCP-027. El huésped previo nunca declaró tener ningún tipo de comunicación con una entidad consciente aparte. El análisis del huésped actual ha sido no concluyente de momento. Procedimientos especiales de contención. El huésped de SCP-027, actualmente SCP-027-2, debe estar encerrado en una celda de contención de 5 metros por 5 metros con un suelo de rejilla elevado y conectado a un potente sistema de aspirado. Todas las criaturas extraídas de la celda de contención del sujeto deben ser incineradas, excepto una pequeña cantidad que debe ser separada para su análisis y necropsia. La celda debe ser limpiada e inspeccionada en busca de daños estructurales diariamente. El sujeto 027-2 debe ser vigilado al menos por 2 miembros del personal en todo momento. Si aparece cualquier comportamiento inusual o signos vitales por parte del sujeto, así como una aparición de especies inusuales en la vecindad del sujeto, se deberá informar inmediatamente a un miembro del personal de nivel 4. El personal de seguridad asignado a SCP-027 debe ser inoculado contra todos los patógenos de transmisión de área y origen animal conocidos, y deben armarse con pistolas de dardos tranquilizantes, con órdenes de reducir al sujeto si se da el caso. Hasta que SCP-027 sea mejor comprendido, ningún personal de nivel 4 o mayor debe acercarse a menos de 200 metros del sujeto. Anexo 1. Línea de tiempo de eventos significativos. 4 de 1900. Se descubre que al sujeto SCP-027-1 en un almacén abandonado a las afueras de que había sido completamente tomado por las ratas, cucarachas y otras alimañas, y es contenido y catalogado como SCP-027. Se describe al sujeto como un hombre de ascendencia caucásica al final de una década de los 30, de altura normal, pero esquelético, sucio y cubierto de mordiscos y arañazos. El sujeto también muestra síntomas de que su salud mental está dañada, abuso de alcohol y drogas ilícitas, y signos de privación de sueño prolongados. 10 de 2000. El sujeto muere. La autopsia revela que más del 70% de su cuerpo, datos borrados, una colonia de ratas han anidado su abdomen durante al menos generaciones. 10 de 2000. Entre 140 y 150 horas tras la muerte del sujeto, el oficial de seguridad informa que se despierta por problemas de respiración debido a una mosca de gran tamaño que se introdujo en su nariz. Después se reveló que había puesto huevos.
Las observaciones posteriores llevan a categorizar al oficial como el sujeto SCP-027-2. El huésped original es reclasificado como SCP-027-1 y SCP-027 es redefinido. Datos eliminados. Anexo 2. Transcripción de la entrevista 027-201. La siguiente entrevista fue llevada a cabo el 10 del 2000. Poco tiempo después de que el sujeto 027-2 fuese identificado o transferido a la sede de contención que había usado el sujeto 027-1. Dr. Jameson. Buenos días, oficial. ¿Cómo se encuentra? Sujeto 027-2. Asustado. Confuso. Más que nada asustado. Doctor. Le entiendo. Sujeto. Y me pica. Siento que necesito ducharme en todo puto momento. Doctor. Pero, ¿qué tal? ¿Dentro? ¿Siente algo distinto dentro de usted? ¿Como una presencia? Sujeto. Piensa se rasca la cabeza. No me parece. No he sentido nada así. Doctor. ¿No he sentido nada diferente desde la muerte del huésped original, aparte de picor? Sujeto. No, la verdad es que no. Doctor. ¿Y qué hay de algún tipo de voz o compulsiones? Sujeto. Un poco agitado. No he sentido nada excepto bichos correteando sobre mí. Me siento sucio y asustado. Y todo. ¿Qué de mi familia? Tiene que sacarme esta cosa para que los pueda volver a ver. Por favor. Doctor. Por supuesto. Vamos a hacer todo lo que podamos para sacar a 027. Dios. Yo. Lo siento que... Nota. Poco después de que esta entrevista tuviera lugar, el Dr. Jameson y otros miembros del equipo de investigación original fueron transferidos a otros proyectos. Fin del SCP. Bueno, espero les haya gustado y espero que me dejen un like y un favoritos, por favor. Siempre ayuda. Soy Sirius 8, Marquillos 37, despidiéndome. Hasta luego.